Saludos, yo soy Carlos Diegues, estoy aquí en Radio Miami TV, una vez más con nuestro amigo y compañero José Bertierra, abogado que está en Washington. Y bueno, la presentación quien la hace bien es él, de donde está y todo. Así que te escucho, amigo, adelante. Carlos, un gusto estar contigo como siempre, desde aquí, de la capital del imperio. Efectivamente, y yo en la capital de la ultraderecha cubano-americana. Y el terrorismo. Y el terrorismo, donde pulula el odio por los cuatro costados. Hablando de terrorismo, la noticia hoy en la tarde-noche es de que mantienen a Cuba en la lista de países terroristas. ¿Qué significa esto, Bertierra? Chicos, yo creo que para muchos es una decepción de que el gobierno de Biden se está comportando como Trump Light. Y fíjate que de las 250 medidas contra Cuba del régimen de Trump, este socio no ha cambiado ni una. Y esta es una de ellas que debería cambiar fácilmente, con un plumazo lo puede hacer, pero no le da la gana de hacerlo por razones políticas. Ellos se traen una idea que tienen de que Cuba tiene que ceder en algo, pero es ridículo, Carlos, que ponen a Cuba en la lista de países que patrocinan o no ayudan en la lucha contra el terrorismo, cuando no hay ninguna evidencia de eso. Y el que pone a Cuba en esa lista es un país que ha participado en bastante terrorismo también, ¿eh? Entonces, hay un elemento de hipocresía, hay un elemento de falta de voluntad política, de valentía. Y este gobierno ha tomado posesión diciendo que va a ser diferente a Trump, pero con respecto a Cuba es igualito que Trump. Lo único que ha cambiado es la gritería. Trump se traía tremenda gritería contra Cuba constantemente. Este hombre calladamente no dice mucho contra Cuba, pero no cambia ninguna de las medidas de Trump, que ha apretado las tuercas en el medio de una pandemia contra Cuba, mientras que Cuba está mandando médicos al exterior, está desarrollando candidatos vacunales, va a tener pronto una vacuna que va a poder hasta exportar. Mientras que está haciendo todo eso, los Estados Unidos lo que está haciendo es asfixiando más y más y más a la isla. Es bochornoso. ¿Será la cabeza propia de Biden, de su equipo asesor más cercano, o está Bob Menéndez y también las influencias de Miami? ¿O qué pasa? No sé cuál es tu opinión. Es una combinación de factores. Uno de los factores muy importantes, tú lo acabas de señalar, que es el equipo asesor. El elenco que ha escogido Biden para llevar a cabo política, no simplemente hacia América Latina, sino política de relaciones exteriores en general, es un equipo bastante mediocre. Hacen cosas que uno dice, pues, por ejemplo, el Medio Oriente ardiendo, Palestina ardiendo, y el secretario de Estado estaba allá en Escandinavia hablando de Islandia o Groenlandia, yo no sé de qué rayo estaba hablando, pero el Medio Oriente que estaba ardiendo en ese momento, ¿no? Sobre Colombia, que también está ardiendo, no dicen nada. Solo quisieran que se respete la ley. Pero allá los muchachos que están manifestando pacíficamente están recibiendo balazos de parte de la policía y el ejército colombiano. Si eso mismo hubiera pasado en Cuba, tú te puedes imaginar la gritería que se formaría. Pero ese es un aliado de los Estados Unidos. Entonces tú tienes gente en el equipo de asesores, un tipo como Juan González. Juan González es colombiano y se identifica como tal en su propio Twitter. Se llama Cartaguanero en Twitter, o sea, haciendo referencia a Cartagena de la India y Juan, su nombre, un asesor de los Estados Unidos haciendo eso. Y es una mediocridad lo que rige en estos momentos en política exterior de los Estados Unidos.
Y son gente que tiene un historial bastante triste ellos mismos. Yo no sé cómo rayos pueden pensar que deberían ser bienvenidos otra vez al gobierno. Pero veremos. Es una gran decepción para mucha gente. Yo francamente te confieso, yo no estoy tan decepcionado porque yo me imaginaba esto. Yo nunca pensé que Biden iba a cambiar radicalmente las cosas. No me sorprende. Pero mira, supongamos, si se quitaran, como tú hablabas, las famosas resoluciones de Donald Trump, que suman 250 medidas adicionales a lo históricamente que es el bloqueo, pero por lo menos había ciertos viajes, comunicación con la familia, estaban las remesas, que son cuestiones elementales de derechos humanos. Nadie puede entender ahora que un país que esté diciendo que el otro es terrorista cuando los actos que está manifestando el imperio desde aquí es más terrorista que los terroristas. Y mira, Carlos, Israel en estos momentos está bombardeando a zonas residenciales de palestinos. Están muriendo mujeres y niños. Los Estados Unidos es cómplice en todo eso. El armamento que está usando Israel para bombardear y aterrorizar al pueblo palestino es un armamento estadounidense. Y si no fuera por todos los millones de dólares que los Estados Unidos le da a Israel cotidianamente, Israel no existiera. Entonces, ¿cómo puede los Estados Unidos hablar de Cuba, un país pacífico, como un país terrorista y ocultar el hecho de que ellos están participando en un terrorismo contra el pueblo palestino? Quería preguntarte qué opina Pertierra sobre las caravanas que se vienen desarrollando en distintas ciudades de Estados Unidos y que ha sido, digamos, una característica diferente en los últimos tiempos. ¿Qué opinas de ese movimiento de Puentes de Amor? Yo creo que es muy bueno que la gente se está expresando. Hay una anécdota que se cuenta mucho del presidente Roosevelt hace muchos años, que querían que hiciera algunos cambios en la política de los Estados Unidos y le dijo a la gente que se lo vino a pedir, dice, oblígame a hacerlo. En otras palabras, ponme suficiente presión que no me queda más remedio políticamente que hacerlo. Entonces le corresponde a la comunidad cubana-americana, pero también a la comunidad estadounidense y a la comunidad internacional a presionar a los Estados Unidos a cambiar esta barbaridad y levantar el bloqueo y lo que se nos olvida muchas veces, dirigir a otros proyectos los más de 20 millones de dólares que conocemos está usando los Estados Unidos para hacer cambio de régimen en Cuba. Y los millones de dólares que clandestinamente, aparte de esos 20 millones que clandestinamente están usando para llevar a cabo proyectos de cambio de régimen clandestino. Entonces, la presión de la población es importante y yo quisiera también ver un poquito de presión de parte de los países de América Latina, de ciertos países. Hay otros que son muy aliados a los Estados Unidos y no espero nada de ellos. Pero México, por ejemplo, puede tomar el liderazgo, puede sumarse a Argentina, por supuesto Nicaragua, Bolivia, y presionar a los Estados Unidos, hacer un bloque, ¿no? Unidos somos más fuertes que divididos. Y esa combinación de cosas quizás pudiera lograr un cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Bueno, ya no está Raúl Castro al frente del partido, ya dejó la presidencia. Está Díaz-Canel con la dirección del partido y como presidente del país. Pero se sigue hablando, sobre todo desde Miami, dándole determinados dotes, ¿no?, de dictadura a un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas. Se sigue hablando de fulano y de mengano. ¿Hasta cuándo va a ser este tipo de estrategia cuando realmente lo que se está intentando es desconocer la soberanía que tiene Cuba para hacer el gobierno que realmente le venga en gana? ¿Qué opina usted como abogado? Carlos, yo te vengo diciendo desde hace tiempo, Miami es inconsecuente en todo esto. Más importante lo que dicen 4 gatos en Miami es qué es lo que dicen los asesores del gobierno de los Estados Unidos
en Washington. Washington es infinitamente más importante que Miami. Si Washington decide cambiar su política hacia Cuba, del closet saldrán miles de cubanos americanos que en estos momentos están escondidos en el closet porque no quieren declarar su apoyo al levantamiento de las medidas de bloqueo contra Cuba. Yo creo que es el closet más grande que existe en Estados Unidos en estos momentos, ya que los gays han salido del closet abiertamente. Pero los cubanos que apoyan la normalización de relaciones de Cuba y Estados Unidos, estoy convencido que en Miami hay mucho más de lo que la gente piensa. Y esos 4 gatos que hacen mucho ruido son inconsecuentes. Usted ponía la anécdota de lo que en su momento le decía aquel presidente, bueno, presióneme. Y yo le pregunto, además de las caravanas, ¿qué otras maneras y formas de presiones se pueden hacer como un presidente que también se manifiesta inconsecuente ante sus propias promesas? Bueno, yo creo que la presión de los otros países es una cosa muy apropiada en estos momentos. Por ejemplo, Helms-Burton, o el bloqueo, título 3, es extraterritorial. El gobierno de los Estados Unidos le impone multas millonarias a empresas europeas, por ejemplo, o de cualquier país del mundo, que negocian con ciertas propiedades en Cuba. Yo creo que estos países deberían protestar enérgicamente contra los Estados Unidos y pasar ellos más legislaciones contra ese tipo de medidas norteamericanas. Hay muchos bancos, tú lo sabes muy bien, que están aterrorizados, no quieren tomar ni una cuenta pequeña que diga Cuba, porque tienen miedo de lo engorroso que es el proceso para demostrarle a OFAC en Estados Unidos que ellos no están violando el bloqueo. Y te estoy hablando de bancos franceses, suizos, alemanes, los japoneses. Entonces, esa es una cosa. Otra cosa es la solidaridad de países latinoamericanos. Yo no sé si tú te acuerdas cuando comenzó todo esto de parte de Obama, el cambio, el giro que hizo Obama, mucho tenía que ver con la unidad latinoamericana contra el bloqueo. ¿Tú no te acuerdas que iba a ocurrir una cumbre, no me acuerdo dónde iba a ser, y varios países de América Latina dijeron que ellos no podían participar con Estados Unidos si este bloqueo no se suavizaba de una manera o de otra? Ese es el tipo de acción de unido que se necesita, de gente en las caravanas, como tú mencionas, de solidarios en diferentes partes del mundo y de países. Yo quisiera que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomara la batuta como líder de los países más sensatos de América Latina y decir, oye, espérate un momento, esto de meterse en los asuntos internos de otro país como Cuba y presionar a Cuba y presionar a México, porque México puede estar en violación de muchas de estas medidas del bloqueo de la Helms-Burton. Y hay empresas mexicanas que son afectadas por eso. Entonces, necesitamos liderazgo y yo creo que México lo puede ofrecer. Hay otros países en América Latina que pueden aliarse con México, otros no. Pero los países que se pueden aliar deberían hacerlo y el gobierno de Biden debería ser, oye, esto tiene consecuencias, no solamente con Cuba, sino con otros países en el hemisferio. Los países caribeños de habla inglés, que siempre han apoyado a Cuba y están muy agradecidos con todo lo que ha hecho Cuba por ellos, con médicos y otras cosas, porque Cuba siempre se ha destacado por ser muy generoso. Tú verás ahora cuando este candidato vacunal, Abdala y Soberana 2, salgan al exterior, tú verás que Cuba no va a estar exprimiendo a la gente para que les paguen montones de dólares por esas vacunas y hacerse millonarios con ellos como hacen las empresas norteamericanas. Tú verás que Cuba va a piensan donar muchas vacunas y otras vacunas a un precio módico, quizás hasta un canje, petróleo por vacunas, alguna cosa de ese tipo. Ese es Cuba. Claro. Y los Estados Unidos es los Estados Unidos, un país que bloquea, un país que piensa que Cuba le pertenece.
Yo estoy convencido que si los Estados Unidos quiere imponer su voluntad en algún lugar, que lo imponga en una zona del mundo que le pertenece, por ejemplo, Miami. Entonces, pero no La Habana, porque La Habana no le pertenece a los Estados Unidos. Cuando escuchaste la idea de dos personajes que tú conoces muy bien de hacer los trámites consulares en la base naval de Guantánamo, ¿qué pensaste? Es una barbaridad, Carlos, una barbaridad. Ese territorio, primero que todo, no le pertenece a los Estados Unidos. Todos sabemos que le pertenece a Cuba, que los Estados Unidos se lo ha arrebatado a Cuba. Y la idea de hacer proceso consular es facilitar la unificación familiar. Entonces, la gran mayoría de los cubanos que están emigrando están cerca de La Habana, no cerca de Guantánamo. En Guantánamo no hay embajada americana, no hay consulado americano. Hay una prisión que se ha destacado por torturar a los presos y que ha sido condenado por torturar a los presos y que todavía, Carlos, tienen presos ahí que no han sido procesados. O sea, están presos sin el debido proceso de ley. Y pensar que van a ofrecer este campo de concentración como un sitio donde los cubanos van a ir y pedir visa para Estados Unidos, yo creo que es un insulto al pueblo cubano. Que acaben de abrir la embajada, sencillamente, y se resuelve el problema. Pero, está el síndrome de La Habana. ¿Te imaginas el síndrome de La Habana? El síndrome de La Habana está lo más interesante últimamente, porque sí, parece que han globalizado el síndrome. Ahora resulta que hay diplomáticos norteamericanos y espías norteamericanos que han sido afectados por el síndrome de La Habana aquí en Washington y hasta en Miami. Increíble, ¿eh? Increíble eso. Coincide con la llegada de las cigarras. Yo no sé si allá en Miami hay muchas cigarras, pero aquí yo estoy inundado con cigarras. Esos son los insectos que salen cada 17 años para tener relaciones y después se meten bajo la tierra por 17 años más. Entonces hacen un ruido tremendo de noche. Tantos años, imagínate. A mí me da dolor de cabeza escuchando ese ruido por la noche y pienso a veces que soy víctima de un ataque sónico. Pero hablándote en serio, sí. Mira, para ellos abrir la embajada, ellos tienen que resolver el problema de los supuestos ataques sónicos, del supuesto síndrome de La Habana. Yo creo que le va a ser muy difícil decir todo esto es una fantasía. No hay ciencia que avale esto, ¿eh? O sea, yo creo que este es un cuento inventado por el gobierno de los Estados Unidos y utilizado por el régimen de Trump como pretexto para cerrar la embajada. Entonces tienen que resolver ese asunto sin admitir que todo esto es una mentira. Si ellos globalizan el síndrome de La Habana y le echan el muerto a Rusia, como le han echado tantas cosas más a Rusia, entonces eso suaviza un poquito la cosa, porque pueden otra vez mandar diplomáticos a la embajada en Cuba, porque igual que el síndrome de La Habana afectó a alguien en la Casa Blanca, pero no vaciaron la Casa Blanca, igual van a mandar gente allá y se van a quejar con Rusia, porque ya no dicen que es Cuba, ahora están diciendo que es Rusia. Entonces es una manera, yo no sé si es una conspiración, pero a veces pienso que esto es una cosa que ellos han inventado a propósito con la idea de eventualmente abrir la embajada en Cuba. Que por cierto, ahora con los peloteros que vienen para acá, para Florida, a discutir, digamos, el preolímpico, acaban de ofrecer servicios de las visas de visado para estos atletas. Es decir, que parece que no había ninguna cigarra cerca, ningún síndrome. Y todo funcionó, ¿no? ¿Le dieron la visa por fin a los peloteros? Efectivamente. Qué bueno, porque yo creo que fue ayer o anteayer que la última vez que vi la noticia todavía estaban esperando. Qué bueno. Entonces vienen, ¿y dónde van a jugar? Bueno, uno de los parques es West Palm Beach.
aquí, en la Florida. Dios santo. Vamos a ver qué pasa. No olviden que una vez cuando vinieron aquí, por cierto, el antiguo equipo de Industriales no pudo jugar en Miami, tuvo que hacerlo en Tampa y más cerca en Fort Lauderdale, porque todo lo que pueda oler a Cuba aquí en lo que es Miami-Dade es un gran problema. Que por cierto, el equipo de los Marlins de Miami se puso los uniformes de los Havana Sugar Kings este fin de semana pasado, recordando viejos tiempos de cuando la Havana Sugar Kings jugaba en la AAA de las ligas profesionales estadounidenses. Pero es una hipocresía. Hace apenas 2 años atrás, recordarás que Cuba iba a entrar de caja a las grandes ligas, a jugar en grandes ligas, y los primeros que se opusieron fue aquí en Miami, y desde Estados Unidos hubo una cantidad de presiones hasta que sacaron a los cubanos de las grandes ligas. Entonces, hay otro equipo que tenía el nombre de Cuba, mucha honra, que ellos deberían también honrar. Cuando ellos, te digo, las grandes ligas, fueron los New York Cubans, que fue un equipo que ganó, creo que fue en el año 1941, el campeonato de las ligas negras. Era tremendo equipo, jugaban en Nueva York. Yo estoy esperando que los Mets se pongan el uniforme de los New York Cubans, porque ganar un campeonato de la liga negra no era fácil. Esos peloteros, muchos de ellos eran mejor que los blancos. Efectivamente. Bueno, realmente la noticia que habíamos hablado es que la selección cubana de béisbol, que va a intervenir en el preolímpico de Florida, va a viajar justamente en las próximas horas ya aquí a Estados Unidos, porque le dieron las visas, ¿no? La selección cubana de béisbol que va a intervenir, como te dije, en el preolímpico, dice la nota que va a viajar aquí a Estados Unidos tras recibir los visados para asistir al torneo, según lo confirmó hace apenas unas horas fuentes oficiales y también fuentes cercanas al equipo. Y la noticia ha sido anunciada con bombo y platillo en muchos lugares, menos donde debiera de conocerse, ¿no? Con todos los detalles. Aquí en Miami hay cierto silencio. Y le dieron la visa en el consulado de los Estados Unidos en La Habana. En la embajada. Sin ningún en el consulado, exactamente, en el consulado que está ahí también junto con la embajada. Sin ningún ataque sónico, no, no hubo. cigarra, nada. Nada en absoluto. Pero no olvide que todo esto no existió. Tú y yo hemos hablado otras veces de esto. Es una perfecta operación falsa bandera de hace ya mucho tiempo, muchos años atrás. Pero se ha ido armando en la última etapa. Incluso se llegó a achacar el problema a otras naciones como rusos, chinos, en fin, que estaban en La Habana y no a los cubanos. Después, porque quien le echa bastante aire a esto es Marco Rubio y su séquito más cercano. Sí. Que por cierto hoy dijo en una entrevista a los medios de que había que esperar lo inesperado en cuanto a Venezuela. O sea, él sigue metiendo en la cabeza, él y un grupo de élite, de esos gavilanes que les gusta el ataque, de un golpe a Venezuela y acabar con aquel país, con la soberanía y la independencia de Venezuela, y por supuesto, a partir de los temas de Cuba. Entonces, la cuestión de los ataques sónicos es el pretexto perfecto para que no haya relaciones cuando realmente debe haber relaciones. Exactamente. Y lo de Marco Rubio con Venezuela es patético, Carlos, porque le vendieron este cuento a Trump de que era facilito tumbar a Nicolás Maduro en Venezuela. Lo único que necesitaban eran dinero y amenazas. Y yo creo que hasta el mismo Trump se dio cuenta que esta maniobra que le montó Marco Rubio y sus amiguitos fortaleció al presidente Nicolás Maduro en vez de debilitarlo. Y por eso Trump soltó a muchos de estos asesores antes que terminara su presidencia. El señor Marco Rubio nunca ha estado en Cuba, nunca ha estado en Venezuela, no conoce en la profundidad ni a Venezuela, ni a Cuba, ni al pueblo cubano, ni al pueblo venezolano. Conoce la calle 8. Y Carlos, la calle 8 no es Cuba, es Miami. Y conocer Miami no es conocer a Cuba.
efectivamente. Aquí se sigue leyendo, no sé hasta cuándo, periódicos viejos. Mucha gente se detuvo en el 59, algunos en los 60, pero nadie conoce del desarrollo de Cuba, de las emisoras de radio que pueda haber, de televisión, de las bibliotecas, de la preparación cultural del pueblo cubano. Allá se piensa por un grupito hoy que está también recibiendo algún dinero desde aquí, que ya tú y yo denunciamos la vez anterior y sobre todo tú, de que la solución sería un cambio de régimen al estilo de lo que siempre ha exportado Estados Unidos, ¿no? Y lo curioso de esto es que esos millones de dólares que ellos se han gastado en cambio de régimen en Cuba se sienten más en Miami que en La Habana. Es decir, ellos han logrado cambiar la narrativa sobre Cuba en Miami, no en Cuba. El cubano de a pie en Cuba sabe muy bien qué tipo de gobierno tiene en Cuba y qué es lo que es la revolución. Pero en Miami no. Entonces, en Miami le han inventado este cuento gracias a todos estos dólares, todos estos periodistas, entre comillas, que ellos han creado, inventando una serie de mentiras, gente haciendo performance en Facebook Live, un individuo que estaba haciendo hasta sus necesidades con una bandera cubana sentado en un inodoro en Facebook Live y lo presenta como un artista. Yo te puedo asegurar que ese hombre no es Wilfredo Lam, ni mucho menos. Entonces, al cambiar la narrativa en Miami, de esa manera satanizaron a Cuba ante los ojos de muchos votantes cubanoamericanos mayamenses, quienes entonces votaron abrumadoramente por Trump y no por Biden. O sea, estos programas le hacen más daño al Partido Demócrata que a Cuba. Le conviene desviar esos fondos. Yo tengo entendido que no los pueden suspender porque el Congreso los otorgó. Pero lo que sí pueden hacer es desviar los fondos hacia otras cosas. Hay precedente para eso. Trump, por ejemplo, tomó fondos que el Congreso había otorgado para el Pentágono y usó millones de dólares de esos para construir ese muro en la frontera con México. No tenía nada que ver con el Pentágono. Biden puede tomar esos fondos y decir, bueno, tenemos una crisis de la COVID en América Latina, en Estados Unidos. Quiero utilizar esos fondos para combatir eso. Si quiere usarlos con respecto a Cuba, entonces utilízalos en una colaboración con Cuba para mandar jeringuillas para allá, para las vacunas, hacer un intercambio con Cuba, utilizar la vacuna cubana con colaboración de los Estados Unidos y esos millones de dólares para vacunar a América Latina. Porque tú sabes muy bien que vacunar a los gringos en Estados Unidos no le va a resolver el problema de la pandemia, porque si América Latina no está vacunada y si África no está vacunada, cuidado, esa pandemia va a crecer, va a haber diferentes variantes del virus que van a penetrar la inmunidad que te da la vacuna y no vamos a salir de esto. Entonces, tienen que vacunar al mundo entero. Bueno, en tu condición de abogado de inmigración, esencialmente, ¿alguna promoción, incluso para los televidentes cubanos, tanto en la isla como aquí, alguna cuestión o latinoamericana, lo que te interese decir, ya que también tienes una sección aquí en Radio Miami sobre el tema? Chicos, lo de inmigración también ha sido un poquito decepcionante de parte del gobierno de Biden, porque puede hacer tanto sin necesidad del Congreso y todavía no lo ha hecho. Una cosa que yo quisiera que haga, que no recibe mucha publicidad, pero que sí está a su alcance, es implementar un programa que tenía Obama, cuando Obama era presidente. Obama sacó una directriz que le decía a los fiscales de inmigración que si tenían un caso en corte de un individuo con familia en Estados Unidos y sin antecedentes penales serios, que los fiscales debiesen cerrar esos casos de deportación. O sea, no darle prioridad a esos casos, cerrarlos y concentrarse en los individuos que sí han cometido delitos, los delincuentes
o la gente que han sido deportados y regresados y deportados y regresados varias veces, que esa debería ser la prioridad. Yo todavía estoy por ver esa política de parte de Biden y tienen las cortes atoradas en estos momentos. La gente que necesita una audiencia porque quieren hacer un caso de residencia a través de una esposa o lo que sea, tienen que esperar hasta el año 2024 por una audiencia. Y eso lo pueden resolver muy fácilmente si sacan de la corte todos estos casos de gente que no deberían estar tratando de deportar, que no son prioridad. Bueno, ¿qué te quedaría? Hemos estado hablando ya unos cuantos minutos, pero tal vez haya cosas que no hemos hablado. Yo, entre las cosas que quería preguntarte, se está hablando mucho de las nuevas leyes judiciales de Cuba, del sistema judicial, e incluso se está cuestionando si tiene o no jurisdicción, si Cuba tiene o no la posibilidad de hacerlo o no con sus ciudadanos. Quería escucharte en tu condición de abogado también sobre esto. Mira, antes de hablar de eso, otra cosa de inmigración que es importante para la comunidad cubana. Hace poco, hace como un mes, un juez en la Florida, en Miami, tomó una decisión que pudiera tener un alcance extraordinario. ¿Tú te acuerdas que pies secos y pies mojados decía que si tú llegabas a territorio norteamericano, ellos te daban parol y tú salías con parol y un año y un día después te daban residencia y un desfile en Miami? Eso cambia y decidieron no darle parol a esa gente. Le daban libertad bajo su reconocimiento. El mes pasado, un juez en Miami dijo que libertad sin fianza, bajo el propio reconocimiento del individuo, es parol. Y consecuentemente, el cubano calificaría para la ley de ajuste cubano. Entonces, cubano que llega, por ejemplo, a través de México a los Estados Unidos, porque quiere pedir asilo, y lo sueltan sin parol, pero sin fianza, con tal de que vaya a corte, bajo la teoría y la interpretación que le da al caso este juez, ese cubano puede recibir la ley de ajuste cubano. Yo supongo que este caso va a subir al Tribunal de Apelaciones, pero leyendo la interpretación que le da el juez a la ley, yo creo que ese juez tiene razón. Y eso es una buena noticia también. Hay también un grupo importante de cubanos que siguen presos aquí todavía en cárcel en Estados Unidos. Sí, eso es diferente, porque si están presos es por otras razones y eso, pero si lo sueltan para hacer su asilo, porque el asilo, tú sabes, puede tardar mucho tiempo y generalmente sueltan a la gente. Y lo sueltan con la promesa que el individuo va a ir a corte. Release and Recognizance, se llama en inglés. ROR, Release and Recognizance. Y hasta ahora ha estado diciendo inmigración, eso no es parol. Pero este juez dice, espérate un momento, eso sí es parol. Te han soltado bajo palabra, que es lo que quiere decir parol. Y eso te califica para la ley de ajuste. Ahí van a entrar montones de cubanos. Ahora, regresando al tema este de la legislación que hay en Cuba para enjuiciar a personas que no viven en Cuba. Chicos, todos los países del mundo tienen ese tipo de legislación, incluso los Estados Unidos. Si un individuo comete actos contra el gobierno de los Estados Unidos, ese individuo puede ser enjuiciado en ausencia, puede ser secuestrado en el exterior y traído a la fuerza a los Estados Unidos para procesarlo aquí por esos crímenes. Hubo un caso muy famoso de un gringo que estuvo luchando con los talibanes en Afganistán. No sé si tú te acuerdas, al principio de la guerra lo capturaron. Y ese estaba en Afganistán, no estaba en los Estados Unidos. Y los gringos lo enjuiciaron por asesinato y un montón de cosas y estuvo preso una pila de años. O sea, esto es una cosa muy, muy común. No
La legislación cubana no es diferente a la legislación de ningún otro país del mundo. Bueno, agradecerte una vez más este intercambio contigo. Yo sé que te quedan algunas cosas. Quería decirte que has planteado un grupo de ideas. Vamos a tratar de dividir este programa tal vez en 2 o 3 partes, porque hay mensajes que le has enviado muy puntualmente a Biden, incluso ideas que serían muy interesantes traducirle en su momento en inglés, o le has enviado ideas al presidente de México que vale la pena que las escuche. En fin, le has mandado mensajes a mucha gente. Y tú sabes, cuando se pone completa una entrevista, yo la puedo poner completa, pero no te asombres si vas a ver también después pequeños fragmentos, mensajes de per tierra al presidente mexicano, no sé. Cuestión de que en el mundo de las nuevas tecnologías y la internet pueda ser mejor el mensaje. Carlos, la entrevista está en tus manos. Haz lo que tú quieras con ella. Está bien. Bueno, muchas gracias, un abrazo y bueno, el saludo también de toda la dirección de Radio Miami y de Pasamor. Y un saludo como siempre de Max Lesney, que es amigo tuyo. Y hasta la próxima, Carlos. Un gusto estar contigo siempre, ¿eh? Gracias a ti, José Pertierra, en directo desde Washington. Para Radio Miami TV, yo soy Carlos Diegues reportando desde Estados Unidos.